Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a este nuevo día de aprendizaje. El día de hoy vamos a centrarnos en el área de estudios sociales, que vamos a ver los orígenes de la población ecuatoriana. De este tema nos vamos a dividirnos en tres subtemas: la población originaria del Ecuador, los primeros vestigios y los primeros habitantes. Para desarrollar pues estas actividades, estos temas del día de hoy, vamos a irnos a la página número 42, 43, 44 y 45 de nuestro texto integrado en el área de estudios sociales. Entonces vamos a nuestro texto, a las páginas antes mencionadas. A ver, acá tenemos la página 42. Esta página de aquí, que es la 42, vamos a encontrar el poblamiento originario del Ecuador. ¿Qué nos dice? Que los primeros habitantes pues resultaron de las migraciones de aquellos que provenían de Norteamérica hacia el sur del continente, los cuales fueron sucedidas a lo largo de varios milenios. Es decir, no es que en nuestro continente, en nuestro Ecuador, así la sociedad como está actualmente ahorita, se originó de la noche a la mañana. No, absolutamente. La sociedad como está actualmente, pues, tuvo que generarse a lo largo de varios milenios, pues, para irse modernizando, irse cambiando y también ir evolucionando. ¿Qué nos dice? Las bandas de cazadores y recolectores prehistóricos debieron sobrepasar grandes obstáculos naturales como selvas, montañas, hasta llegar al callejón interandino. Aquí nos vamos a detener un ratito y vamos a imaginarnos cómo de aquellos habitantes de Norteamérica vinieron hacia nuestro Ecuador, y que dice que en aquel entonces pues tuvieron que pasar grandes travesías, tales como selvas, montañas, mar incluso también, porque hay una parte pues donde se entrecorta lo que es Ecuador con el resto de América, y tuvieron que pasar todas esas travesías pues para poder llegar hacia el Ecuador. Y aquí pues sucedió algo interesante en el callejón interandino, que se ubica entre los ramales de la cordillera de los Andes. Este callejón interandino pues es, como por decirlo, la división geográfica entre un país, entre un continente y el otro, ¿ya? Aquí nos menciona que el callejón interandino es denominada también la meseta entre las cordilleras oriental y la occidental de los Andes, ¿ya? Entonces es como quien dice la conjugación de estas dos cordilleras pues en un solo sitio, ¿ya? Aquí podemos encontrar pues incluso variedades de vegetaciones que sirvieron como alimento pues y para la vida humana, para ir poblando pues las demás zonas de nuestro continente. Aquí dice que la vegetación es fuente de alimento, y su clima es moderado en comparación con otras regiones del continente, donde existen las 4 estaciones con inviernos largos y muy fríos. Bueno, esto ya nos habla de las características propias de este callejón interandino. Ahora, los provenientes de América del Norte no estaban adaptados a las condiciones del calor y humedad de las zonas selváticas. Si nosotros pues nos ponemos a pensar, los que viven en América del Norte pues tienen otras estaciones, tienen otros climas que por lo general no son cálidos o húmedos como lo que tenemos aquí en el Ecuador. En el Ecuador siempre vivimos a temperatura que ronda los promedios entre los 28 y 29 grados centígrados,
y la humedad es bastante, especialmente en la zona costera. Y en la zona seca, pues esta humedad, el clima o el ambiente es seco, ¿ya? Pero igual la sensación térmica es alta. Entonces, este calor más la humedad no era lo habitual de los habitantes de América del Norte. Ellos generalmente no sentían esa sensación térmica como la que nosotros estábamos acostumbrados, por lo cual requirieron de herramientas y conocimientos para sobrevivir en los diferentes ambientes de la selva, las cuales no poseían al venir de las planicies norteamericanas. Cuando ellos llegaron pues aquí a nuestro continente, a nuestra región de Sudamérica, ellos pues se encontraron con estas zonas selváticas llenas de calor, llenas de humedad y que no contaban pues con todos los requerimientos a los que ellos estaban acostumbrados. Entonces tuvieron que fabricar diferentes situaciones, herramientas, casas, acomodarlas con otro tipo de material para sentirse más frescos, ¿no verdad? Y acondicionar todos estos territorios pues a sus necesidades. Por los restos encontrados en las sierras se puede afirmar que el poblamiento originario del actual Ecuador se realizó a lo largo de esta zona, en el en el sentido del callejón interandino. Aquí es importante pues mencionar, y un poquito más allá de lo que dice aquí, es que las primeras poblaciones, las primeras originarios de aquí del Ecuador, pues habitaron lo que es parte de la región sierra, específicamente pues allá por estos pueblitos de, si mal no me equivoco, es por Cuenca, es donde llegaron los primeros asentamientos al Ecuador, y es ahí donde se comenzó pues a formar estos primeros habitantes, estas primeras civilizaciones que venían provenientes de Norteamérica. Ahora, nosotros aquí vamos a contestar esta pequeña preguntita que nos dice: ¿qué hubiese sido distinto de los primeros pobladores del actual del Ecuador si no hubiera existido la cordillera de los Andes? Recordemos pues que todos estos pobladores que llegaron al Ecuador tuvieron que pasar grandes travesías, ¿no verdad? Y vamos a suponer por un momentito que la cordillera de los Andes no existió como obstáculo para su camino, sino es que todo era fácil, todo era plano, como ellos vivían en América del Norte, tenían el mismo clima y todo lo demás. ¿Qué hubiera sido del Ecuador? Como primera respuesta aquí, podríamos decir que nuestra alimentación hubiera sido diferente, debido a que ellos pues traían semillas, frutos de otros lugares que iban cambiando nuestra forma de alimentarnos diariamente. Segundo, también podríamos manifestar que nuestras vestimentas hubieran sido más tradicionales a la de ellos y no hubieran sido modificaciones, porque recordemos que ellos tuvieron que realizar modificaciones para poderse adaptar al clima. También otro podría ser que algunas especies nativas de allá también fueran originarias de aquí del Ecuador, algunas especies de animales, al igual que sucede con las plantas, debido a que ellos traen todos estos animales, y al no existir un clima así como el de la cordillera de los Andes, pues estos animales se adaptan al clima y logran sobrevivir. Y vamos a ir pensando en otras cositas más de qué pasaría si tal vez
la cordillera de los Andes no hubiera existido como un obstáculo pues para los primeros pobladores que vinieron de América del Norte. Siguiendo pues, vimos en este último párrafo que las evidencias nos muestran que el primer asentamiento se originó en la zona de la sierra. Y en base a esto podemos manifestar que los primeros vestigios de la humanidad, especialmente en el Ecuador, tienen más o menos 15.000 años de antigüedad. Es decir, que estos primeros vestigios de asentamientos humanos que se originaron aquí en el Ecuador tienen un aproximado de esa edad, de unos 15.000 años atrás, es que se logran observar pues edificaciones, construcciones que nos sirven como historia y también al mismo tiempo como evidencia para saber que aquellos asentamientos pues fueron los primeros aquí en el Ecuador. Si hubiera otra evidencia, pues estos asentamientos ya quedarían obsoletos y consideraríamos evidencias, las primeras evidencias pues que muestran otros tipos de asentamiento. Aquí tenemos un asentamiento que era el Inga en la provincia de Pichincha. ¿Ya? Aquí también tenemos otro, la Cueva Negra de Chocchi. Aquí tenemos los restos humanos en Las Vegas, ¿ya? Y aquí nos dicen que en esa época probablemente las condiciones del clima permitieron la llegada de hordas desde el norte del continente. Sin embargo, no se han descubierto restos humanos o arqueológicos de ese tiempo. Recordemos que las hordas pues eran una comunidad primitiva que generalmente se dedicaba a la caza y a la explotación de animales, ¿ya? Estas hordas pues no se supone, se cree, se estima que llegaron desde el norte, desde América del Norte hacia nuestro país. Sin embargo, no hay evidencia. La primera evidencia pues es esta, la que se le menciona, que es probablemente el imperio del Inga en la provincia del Pichincha, es donde se originaron pues estos primeros asentamientos humanos. Los vestigios más antiguos que se han encontrado son restos de lanzas y otros instrumentos de más o menos 9.000 años de edad. Esos fueron hallados al pie del volcán Laló en la provincia de Pichincha. Aquí es importante pues destacar que estas herramientas que se descubrieron no son a la par del primer asentamiento. Si ustedes ven aquí arriba nos dice que es 15.000 años de antigüedad el primer asentamiento. Y las primeras herramientas se originaron más o menos hace 9.000 años atrás. Es decir, que tienen una diferencia de 6.000 años. ¿Qué significa? Que los primeros habitantes pues se dedicaban principalmente a lo que era el cultivo, a lo que era pues el labrado de tierras, el sembrío y esas actividades. Sin embargo, avanzando en la evolución, ya a 9.000 años de edad hacia atrás, hacia adelante, ellos ya desarrollaron pues lanzas, vasijas y toda clase de instrumentos que les permitían cazar, ¿ya? Otro sitio arqueológico de gran importancia está cerca del Inga, también en Pichincha, como lo vemos aquí arriba. Aquí han encontrado instrumentos de obsidiana de alrededor de 8.000 años de antigüedad. Entonces, vemos que
en este asentamiento que se muestra en la parte superior, es el más antiguo donde se encontraron instrumentos de obsidiana que permitieron pues a los primeros pobladores cazar, desarrollarse en las comunidades, construir también hogares, entre otros, ¿no verdad? En la provincia de la Suay se encuentra la cueva de Chocchi, que aparentemente fue utilizada como refugio de seres humanos prehistóricos. Aquí tenemos una evidencia de la prehistoria, es decir, ya no del asentamiento moderno, sino de un asentamiento mucho más antes de la historia. Es decir, aquellos primeros humanos que eran tan primitivos que el uso del lenguaje para ellos no era frecuente. Entonces, si nos ponemos a calcular por años, se podría decir que esta cueva, los primeros habitantes que existieron ahí, cerca de unos 60.000 años atrás, por así decirlo, ¿ya? No, bueno, no lo dice aquí muy seguramente, pero si nos habla de prehistoria, significa algo más antiguo, más atrás de la propia historia, pues, de la humanidad como tal, como asentamiento. Allí se han encontrado instrumentos variados que demuestran la presencia de bandas de cazadores y recolectores. Aquí pues es importante mencionar que en estos primeros asentamientos prehistóricos ya comenzaban a recolectar ciertas semillas, ciertas frutos para su subsistencia. También trabajaban la hoja con la cual hacían sus vestimentas y otros instrumentos pues para sobrevivir. En la costa, el sitio más investigado es la península de Santa Elena, y allí se han encontrado varios objetos prehistóricos como armas, hachas, especialmente en la excavación conocida como Las Vegas. Aquí tenemos pues una excavación y aquí habla de unos restos humanos en la península de Santa Elena en la excavación de Las Vegas. Este asentamiento pues es uno de los más importantes, que demuestra que no solamente en la historia moderna de los asentamientos pues fueron las personas vinieron del norte, se presume que también se vinieron de otros lados, pero como la historia moderna tenemos como consecuencia este poblamiento de nuestra Latinoamérica con los habitantes de América del Norte. Todos los restos arqueológicos encontrados constituyen parte de nuestro patrimonio nacional. Es importante su conservación porque nos permiten conocer de dónde vinimos, ¿ya? Por así decirlo, estos serían los papás de los papás de los papás de los papás de los papás, en una larga lista de los papás de nuestros papás, ¿ya? Entonces, es parte de nuestra historia y podríamos afirmar pues que son nuestros parientes aquellos que habitaron estas primeras comunidades, porque nosotros descendemos de ellos. Nosotros no es que nacemos directamente de nuestro papá y de nuestra mamá. Usted tendrá su abuelito, su abuelita, su abuelito y abuelita tendrán sus padres y sus madres, y ellos también tendrán sus abuelitos y abuelitas, que serán para usted tatara abuelo. Entonces, es importante conocer esto pues porque de ahí nosotros venimos y de ahí nosotros hemos evolucionado. Al igual que el hombre, existieron otros primeros habitantes en la vida animal. Nos dice que la forma de vida de los primeros habitantes de lo que hoy es Ecuador la podemos conocer a partir de los instrumentos, armas o herramientas encontradas.
No obstante, para saber con más profundidad sus hábitos alimenticios, sus formas de vivienda y su organización, se debe de comprender el ambiente donde se desenvolvían las hordas o bandas hace más o menos 10 milenios, es decir, 10.000 millones de años. Luego de la retirada de los hielos, los valles interandinos se poblaron de bosques que fueron el hogar de varias especies animales, las mismas que sirvieron de alimento a los cazadores. Nosotros en la antigüedad, en la prehistoria, vivimos una etapa de hielo, una era de hielo, en donde muchos de lo que ahorita nosotros tenemos como valles estuvieron cubiertos de hielo. No solamente fue una parte o que tal vez la nieve o el hielo cayó en determinadas zonas, no, todo estaba cubierto de hielo, pues, y cuando este hielo se derritió dio origen a los bosques y a su vez pues se asentaron varias especies de animales como las que vemos a continuación. Tenemos el conejillo de Indias, si mal no me equivoco, también se lo denomina hámster o es un conejo normal. Bueno, ahí mismo vemos el zorro también. Tenemos el venado o gacela, uno de los dos. No, venado no es, entonces este es un ciervo, perdón, es un ciervo. Acá tenemos un oso de anteojos y un oso hormiguero. Se presume que los animales que convivieron con los seres humanos eran venados, conejos, zorros, entre otros. Bueno, aquí nos dice un venado, pues, pero más que todo parece ciervo. Al parecer los habitantes de la sierra se acercaban a los bosques húmedos en las estribaciones de la cordillera de los Andes, por tanto en el lado occidental como en el oriental. Cuando los habitantes pues comenzaron a cazar, se acercaban principalmente pues a las estribaciones, es decir, a los sectores donde confluían las cordilleras de los Andes con la cordillera oriental. Allí cazaban osos y tapires que les provenían de alimento por un mayor tiempo que las presas, más pequeñas que se encontraban en las planicies andinas. Estos animales, pues grandes, voluminosos, por ende le provenían mayor cantidad de alimento por un mayor tiempo, que a pesar de un simple conejito, pues que lo podían hallar en cualquier valle o en cualquier planicie. Ya ellos tenían pues que irse hacia las estribaciones para poder cazar animales más grandes y poder pues sobrevivir por más tiempo. Para estas expediciones se refugiaban en cuevas o construían chozas de palos, pues los viajes a pie hacia los bosques más bajos duraban varios días. Hay que pensar pues que anteriormente nosotros no teníamos las movilizaciones modernas como los carros, como las lanchas y todo lo demás, y los habitantes pues tuvieron que viajar a pies, y para realizar un viaje tan largo tenían que acampar. Supongamos que usted en la actualidad se quiera movilizar desde donde está hasta la ciudad de Quito a pie. Mínimo le va a tardar unos 6 a 8 días, si no es más, caminando. Claro que en algún momento pues usted tendrá que parar, descansar, dormir para volver a seguir su camino, ¿ya? Bueno, aquí nos dice los nombres de los animales, aunque no era lo que yo pensaba. El primero tenemos el conejo, el segundo tenemos el zorro, el tercero tenemos el venado,
venado, aunque no le veo pues las astas de los venados. Ellos fueron los primeros habitantes del Ecuador. Estos tres primeros animalitos pues fueron los primeros habitantes del Ecuador. El cuarto es un oso de anteojos y el 5 es un tapir, aunque se parece bastante a un oso hormiguero. Pero bueno, estos fueron pues los primeros habitantes animales que se originaron en nuestro territorio ecuatoriano. Ahorita vamos a realizar las actividades de la página número 19 y de la página número 20. Dos páginas nomás que ustedes tienen que realizar de actividades. En la página 19, usted en la actividad número 3 va a buscar en la sopa de letra las actividades que realizaban los primeros humanos de la prehistoria y las herramientas que utilizaban, ¿ya? Vamos a ir buscando pues y vamos a ir escribiendo. Busque la palabra pues que más se acerque. Por ejemplo, en la herramienta podría ser una ¿qué será? Una lanza. Entonces yo voy a buscar lanza aquí para ver si está. Si no está, pues busco otro. Por ejemplo, aquí ya encontré lanza y la coloco como herramienta, ¿ya? Y me faltarían dos más. Busquen palabras que ustedes piensen que son como herramienta. Igual, si no encuentran, pueden buscar en la página 41 del texto, pues que ahí les dice cuáles son más o menos esta herramienta y estas actividades. En el número 4 vamos a trazar una posible ruta de los poblamientos desde el norte. Pinta el mapa del lado derecho y escribe la leyenda. Es decir, vamos a trazar una ruta desde donde nosotros creemos que se originaron los primeros pobladores. Pueden consultar la página 42 que ahí lo habla, si no me escucharon anteriormente, pero más o menos es por la cordillera pues de los Andes, que ellos pasaron por esa cordillera y vinieron desde el norte, pasaron por la cordillera y se desplazaron pues principalmente para la región sierra, todo lo que es Pichincha, todo lo que es otras ciudades de la sierra, también Cuenca y así sucesivamente, ¿ya? Volvamos a leer la página 42, que ahí le explica también de una mejor manera en base a la lectura. Esto, la actividad número 5 no la vamos a hacer porque no estamos en la escuela. Nos dice que tenemos que compararla de forma oral con nuestros compañeros. No lo podemos realizar, entonces no la hacemos. La 6 vamos a explicar a través de qué elementos se puede conocer el modo de vida de los primeros habitantes del territorio que hay en el Ecuador. ¿Cuáles fueron pues los indicadores que se deben de observar para que los primeros para tener conciencia de que existieron primeros pobladores aquí en el territorio ecuatoriano, que ellos dejaron indicando pues que existieron acá? En la pregunta número 7 vamos a ver que nos dice que en América del Norte se han encontrado restos de bisontes y mamús que coinciden con la existencia de los seres humanos. En Loja se hallan restos de un dinosaurio enano de 6 metros de largo y 2 metros de alto, con una edad de 88 millones de años. Infiere 2 consecuencias positivas y 2 negativas de este hecho, de estos hechos. Vamos a irnos a la página 42 y vamos a analizar cuáles serán las consecuencias positivas
de que nosotros hayamos encontrado pues estos dinosaurios, por así decirlo, en nuestro territorio de Loja. ¿Y cuáles serán las consecuencias negativas? Con la edad de 88 millones de años, es decir, que estos dinosaurios todavía existieron un poquito más de cuando se extinguieron los dinosaurios pues normales, no normales, sino los demás dinosaurios. El que encontraron acá en Loja fue uno de los últimos, por así decirlo, de extinguirse. Entonces vamos a pensar en las consecuencias positivas y en las negativas de esa situación. La actividad 8 nos dice: consulta en enciclopedias o en internet cuál es el resto humano más antiguo encontrado en el Ecuador. Vamos a consultar pues cuál será ese resto humano antiguo, resto humano encontrado en el Ecuador. Eso también lo vimos en la página 45. Algo hablamos por ahí. Vuelvan a revisarlo y lo van a poder encontrar sin necesidad de consultar en el internet. Averigua qué hay actualmente en los sitios donde existieron culturas antiguas. ¿Cómo puedes colaborar para que no se pierdan? Vamos a contestar esto: ¿qué nosotros haríamos para que no se pierdan esas culturas que existieron ahí? Por ejemplo, encontramos algún tipo de ruinas aquí en Esmeraldas. ¿Yo qué haría con esa ruina? ¿La iría a destruir o qué haría para conservarlas? Vamos a explicarlo en esta línea de acá. Y en la actividad número 10 explica las razones por las que no existen muchas certezas científicas con respecto a la época de la historia. Como hemos visto, pues unos dicen que existieron hace 80 millones de años, otros hace 6.000 millones de años, otros pues mencionan otra variedad de números. ¿Y por qué será que hay tanta diversidad en estas estimaciones y poca certeza sobre la edad de la historia, sobre la época, perdón, de la historia? ¿Por qué se surgirá esto? Vamos a reflexionar en esta parte y lo vamos a indicar acá. Hasta aquí nomás, pues vamos a trabajar por el día de hoy y nos vemos el día de mañana.